Every breath you take, every move you make, Mejor te cuento. every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura. Every single day, every word you say, every game you play, every Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos, queridos oyentes de Radio Cultura? Acá estoy con mi compañero Leo Giusti en la operación técnica. Estamos en un día bastante feo, muy lluvioso. Parece que va a seguir lloviendo, llovió toda la noche. O sea, estamos pasados por agua, Leo. Pero acá estamos en la cabina de Radio Cultura, en la calle Guido, encantados de hacer este programa, porque realmente la radio me encanta. Leo es un gran compañero de trabajo y bueno, estamos protegidos de la lluvia. Arrancamos con la noticia que tal vez es una de las más importantes del año, la celebración de los 25 años de Malva, pero sobre todo la iniciativa de Lina Costantini para hacer la muestra consagrada a Frida Kahlo, que se va a inaugurar el 20 de septiembre y va a durar hasta marzo. Es realmente el cierre de la Semana de Alta Costura que organiza ella y que realmente toma como figura central a una artista que para todos nosotros es casi un símbolo de Malva. Es muy difícil pensar en Malva sin pensar en Frida Kahlo. Bueno, Elina y Eduardo tienen una hija que se llama Kahlo Milagro, o sea que ellos ya han hecho su homenaje, pero es evidente que esto recoge una parte de la vida de Frida que nosotros muchos no conocemos, que es su vestimenta, sus recuerdos, sus diarios, sus escritos. Pasemos a otra imagen, Leo, y vamos a ver, bueno, esta es la presentación, la muestra, el show enorme, se va a llamar Viva Frida, y estuvo en la presentación no solamente el presidente de Malva, Eduardo Costantini, sino también la embajadora de México, que habló citando a Carlos Fuentes y recordando a Ricardo Esteves, que tanto tuvo que ver con la formación de la colección de Malva. Habló ella de la importancia de esta muestra, porque realmente es muy difícil que estas cosas, estas piezas, son 365 piezas que van a salir de México y van a estar en Malva durante todo el verano, las podremos ver primavera y verano, y que realmente es una figura. Pasemos a otra imagen. Esta es la ropa se llama la ropa tehuana. ¿Por qué? Porque es la típica vestimenta de las campesinas mexicanas. Y no es casual, porque tehuana vincula la vestimenta de Frida con una gran obra estupenda que compró Costantini, que fue un récord de Diego Rivera, que es la danza o el baile de Tehuantepec. Acá están Eduardo y Elina el día de la presentación, por supuesto con muchísimo público, con muy buena repercusión de prensa, y sobre todo recordando que este museo, que es el Malva y que cumple 25 años, que es como dijimos todos, es un orgullo para Buenos Aires, también es el sueño cumplido de Eduardo Costantini. Fíjense que yo, que hace tantos años que estoy haciendo y escribiendo sobre arte, haciendo radio y escribiendo sobre arte en La Nación, recuerdo la primera vez que lo entrevisté a Eduardo, y fue en los 90, y él no tenía para nada la idea de hacer un museo, y hoy está celebrando los 25 años, y realmente creo que es una cosa magnífica, es una cosa que a todos nos halaga. Todavía no sabemos cómo será la gala, qué tienen previsto los organizadores, la gente que está allí, los colegas, pero es evidente que va a ser un hito en la ciudad de Buenos Aires. Es el 17 de septiembre, está prevista la visita o la llegada de muchos coleccionistas extranjeros importantes, entre ellos Patricia Phelps de Cisneros, que es la coleccionista venezolana,
tal vez más importante que nosotros tenemos registro. Ella retiró casi todas sus cosas de Venezuela, se exhiben y donó muchísimo al MoMA de Nueva York, y además creó un departamento de arte latinoamericano en MoMA que dirige nuestra compatriota y muy capaz Inés Katzenstein. Evidentemente también está previsto, el mundo cambia todos los días, así que yo no les puedo dar garantía de nada. Ni siquiera les puedo dar garantía de que podamos llegar al final del programa, porque todo acá es muy incierto. Pero vamos a otra imagen y les quiero decir que tal vez venga la jequeza de Qatar, porque esta colección magnífica de Malva, más de 100 obras, se vieron el año pasado en Qatar con la conducción, la organización y el contacto de Teresa Bulgeroni, y la curaduría, por supuesto, de la gente de Malva y de la gente del Museo de Qatar. Y este cuadro para mí es un ícono que me encanta. Yo les cuento un poco, es un autorretrato de Frida con chango y loro. Estuve en la sala de, creo que fue Sotheby's, donde lo compró Eduardo. En ese momento fue el cuadro latinoamericano más caro. Yo creo que si hoy fuera a salir al mercado, costaría 10, 15, 20 veces más, pero es una pintura que para muchos es identidad de Malva, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando Malva estaba en obra, cuando se estaba haciendo el edificio, que lo hicieron Furcade, Tapia y Atelman, arquitectos cordobeses que ganaron el concurso internacional sobre Cerrado, se presentaron grandes figuras y lo ganaron estos 3 chicos jóvenes cordobeses que hicieron el edificio magnífico. Les decía que cuando estaba en obra, ese cuadro de Frida, en una gigantografía, estaba en todo lo que es la cobertura exterior, o sea, la tapia que cubría la obra, así que todo el mundo que caminaba por allí, por Figueroa Alcorta, San Martín de Tours y recorría, vio ese cuadro, que en realidad es de pequeño tamaño, pero es impresionante. ¿Qué más tenemos, Leo? Bueno, acá está Elina Costantini presentando la muestra. Ella contó allí el día del opening de esta presentación que hace 3 años que está trabajando, que esta muestra ha estado en el Victorian Albert, en grandes instituciones del mundo, y que llega a Buenos Aires de una manera excepcional, porque por esas cosas del destino, azar, suerte, coincidencia o como le querramos llamar, va a ser justo para los 25 años de Malva. Y también va a cerrar el ciclo que organizó Elina, que es la Semana de la Alta Costura. ¿Qué más tenemos, mi querido? Bueno, tenemos a Frida. Ustedes saben que Frida tuvo un accidente cuando era muy joven, iba en un colectivo, el colectivo tuvo un choque y a ella la partió un caño por adentro y la dejó severamente herida durante toda su vida, con unos dolores infernales que la obligaban a estar casi permanentemente en cama. Por lo tanto, casi todas las obras de ella son pequeñas, porque ella pintaba acostada en la cama. Y muchas veces se pintaba a sí misma, porque era lo que ella veía. O sea, hay muchos autorretratos de Frida, porque justamente su imagen era lo que tenía más cerca, era lo que tenía visible, y además era una forma de, no sé, tal vez de salvar ese destino trágico que finalmente la convirtió en una artista única y que además unió su vida. Creo que tenemos otra imagen, esta, en la que ella se pinta con Diego Rivera en la frente, y fíjense qué simbólico, porque Diego Rivera en la frente es que ella lo tiene como una obsesión, lo tiene en la frente, está presente todo el tiempo, y fue una relación terrible, porque en realidad Frida y Diego se amaban, y yo no digo que se odiaban, pero eran terribles uno con el otro, se engañaron, se pelearon.
Frida tuvo también algunas relaciones lesbianas, dicen que fue novia, amante de María Félix, era una mujer increíble, y este cuadro fue, yo creo que uno de los últimos que compró Eduardo, si no el último de Frida. No estoy segura de la cifra, pero no creo equivocarme, que costó como 35 millones, y es una obra absolutamente irreemplazable. Yo creo que, a diferencia de Con Chango y Loro, esta es una obra más telúrica, más mexicana, tiene más identidad de Frida, y la muestra ella en su esplendor. No sé si tenemos alguna más, esta es la última, creo, y Frida no pintada, Frida viva y en directo. Era una linda mujer mexicana, y lo más interesante es pensar que alguien con ese dolor, con ese sufrimiento permanente, tuvo la capacidad, la energía, el talento para pintar, para vestirse, para ponerse flores en la cabeza, para alegrar la vida de tanta gente, y para que hoy la estemos recordando, y para que a partir del 20 de septiembre el público pueda visitar Viva Frida en Malva, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Pasamos la última imagen porque creo que ya llega nuestro entrevistado. Bueno, esta es la muestra de la colección, bueno, es una subasta que hizo a beneficio del Hospital Churruca, que se va a hacer en la colección Fortabá el 13 de agosto, Martillo a cargo de Roldán, de Nahuel Ortiz Vidal. Esta es una obra de Eugenia Calvo y reúne una cantidad de obras contemporáneas buenísimas, así que la cita, y además benéfica, para el Hospital Churruca es el 13 de agosto a las 19:30 en la colección Fortabá. Hacemos una pausa, mi querido, y volvemos con nuestro invitado de hoy, que la verdad no puede ser más oportuno. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Bueno, estamos acá de vuelta con nuestro invitado de hoy, que para mí es un enorme placer, porque tengo mucha admiración por su obra. Me encanta lo que hace. Él es Hernán Marina. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola Alicia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, un placer que estés acá. Y bueno, un poco hemos conversado y yo un poco he trabajado investigando un poco la trayectoria de Hernán. Hernán es un artista que tiene una vida bastante curiosa. Nos va a contar un poco más él, pero simplemente a modo de introducción, decir que él, antes de dedicarse al arte como se dedica full time, pasó por el mundo corporativo, estudió en la universidad, es sociólogo y tiene una mirada que recién yo le decía fuera de aire, un poco a mí me parece que él incorpora, tanto desde las primeras obras hasta el presente, siempre al otro, y en el otro también el otro colectivo, no solamente el otro individuo. ¿Qué te parece a vos, Hernán, eso? Es muy interesante. No lo había pensado desde la obra que involucra al otro desde lo sociológico, pero está, ¿no? La mirada sociológica, el objeto de estudio es el lazo social, es decir, que justamente el centro de la sociología se basa en estudiar eso.
y creo que la obra tiene esa mirada, digamos, del hombre en relación al trabajo, del hombre en relación a la sexualidad, a la naturaleza, a la representación mediática, como distintas dimensiones de justamente de ese lazo, ¿no? De lo que une al hombre con su entorno, con Totalmente. lo social y con el Poneme mundo, una ¿no? imagen, por favor, Leo. Por ejemplo, esta obra, que tengo entendido que está en el subte. Sí, así es. De sí. Buenos Aires. Justo la estamos por reparar, pues estaba con un pequeño tema técnico y ahora, por suerte, va a volver a su aspecto original, que es muy lindo. Es muy linda, tiene una estética impresionante y me parece que además, como decíamos antes, tiene todo que ver con el lugar a donde está, con la presencia humana y con eso que vos dijiste del lazo social, que en el fondo también son los vínculos. Sí. Porque el lazo social es lo que una persona la acerca, la une a otro. Y la verdad, parece medio obvio lo que voy a decir, pero debe haber pocos lugares donde se establezca más ese lazo social y ese vínculo que en un medio de transporte público, donde Sí. todos somos iguales, vamos todos en la misma dirección y en algún momento estamos juntos, ¿no? Así que también me encanta, no sé cómo llegás vos a la parte pública, cómo es esta incorporación de tu obra en un espacio tan visible, Sí. de alta rotación como es el subterráneo. Sí, la primera obra que yo hice así como en gran escala, que fue creo un poco el disparador de las obras que hice después en lugares más públicos, fue una que llamó El Coloso en el Malva, hace unos Sí. 20 años, que una figura muy grande que estaba en la parte de lo que sería la panza del museo, según la arquitectura de ese momento, es decir, que no era en una sala, sino que era intervenir la arquitectura. Era en la parte del lobby cuando Sí, tenía la triple sí, altura. cuando tenía la triple altura. Entonces jugaba con esa triple altura poniendo una figura que vos tenías que pasar por abajo e intervenía toda la arquitectura del espacio, ¿no? Realmente creo que fue una belleza total, la tenemos, así que después la vamos a ver, pero realmente quiero decirte que ahí creaste una impronta que de alguna manera ha definido tu obra. O sea, siempre pienso, ¿no? Como, ¿qué ocurre con el artista en el momento que se le ocurre eso? ¿Qué pasa por la cabeza? ¿Cómo se piensa? ¿Cómo se piensa también la escala? Porque también hay una cosa como si te dijera de animarse, ¿no? Sí. Largarse a ese tamaño. Sí. Además esas obras, el tema de la escala es interesante porque vos no podés, una vez que ya está hecha la obra, no podés deshacerla. Es decir, que yo la hacía, la veía Claro. montada y no me gustaba, no se pueden deshacer. Es decir, que es un riesgo Es un compromiso impresionante sine porque, qua non. claro, sí, pues te tirás de cabeza y no sabés, uno lo va viendo obviamente en algún render que hace, más o menos podés probar virtualmente, pero la materialidad siempre del metal es una, la luz que dispara el neón tampoco la podés a ciencia cierta renderear ni imaginar bien, por más que calcules los metros de tubo. Digamos, no hay cosas que vos no podés, Que no se controlan. que no se pueden controlar en esa escala, y no es que hago una pintura, bueno, no me gusto, la pinto encima, o bueno, la descarto y empiezo con Claro. otra. Digamos, no tenés undo, no tenés forma de deshacer el proceso, que son procesos además largos, vas viendo en el taller obviamente cómo avances parciales, cómo se va No, yo creo materializando, que- pero hasta que no está puesta en el lugar no sabés si funciona o no. Pero hay una cosa genial que vos dijiste, es tirarse de cabeza. Y vos tenés una cosa de clavadistas. Sí, En algún momento, o sea, como que esos personajes, acá tenemos una que yo creo que es la de Malva Puertos. sí, es la de Malva Puertos, Bueno, exactamente. esta de sí. Malva Puertos, que también es fantástica, porque hay mucha obra en Malva Puertos, pero siempre la elegida para la imagen fue esta. Sí. O sea, hay algo que tiene de atractivo, de identidad, de belleza, porque las obras son muy bellas. Tienen algo, como si te dijera, corporal, que te involucra. O sea, como que es un ser humano o una figura enorme, pero tiene un atractivo muy grande, ¿no? Sí. Yo a veces pienso, y creo que el otro día te lo dije, en algún momento que hablamos, que a veces y eso va como pregunta también,
cómo la línea, el recorte, puede lograr esa sensación tan fuerte de movimiento, de expresión, ¿cómo? ¿No? Sí, a mí siempre me interesó, o es una búsqueda que tuve en el arte de cómo lograr con menos cosas decir algo que a mí me interesara, ¿no? Esta búsqueda, digamos, del mínimo recurso, o digamos, de lograr un poco esa efectividad, en un punto esa llegada un poco también de la imagen, y también a través de esa síntesis. También un poco como que a mí me produce una cierta complicidad. O sea, que esa obra te involucra, ¿entendés? Cuando hablamos al comienzo del lazo social, yo creo que también pasa por ahí, que no es una cosa fría, distante, hierática, que está puesta. Tiene una cosa de movimiento estando quieta. Sí. Y como vos decís, esa austeridad de recursos, que es parte de que te caracteriza tanto en esto como en las obras que son pinturas, o sea, como que no hay una especie de desperdicio, hay como lo justo, como sí, una economía, sí. Una economía de recursos grande, pero con una relación economía y resultado muy grande, ¿no? Bueno, es lo que no sé si se consigue, pero bueno, en la búsqueda es no, parte un poco pero para mí, digamos, no sé en qué fórmula ni cómo, pero evidentemente sí. Si te quieres poner más de frente, como ahí no sé, voy. vos te estás No viendo, sé. ¿está bien ahí? Bueno, poneme No sé, alguna otra imagen, porque a ver si nos acompaña. Bueno, por ejemplo esto, los pies alados, sí, que están en el edificio de la Plaza Vicente López, ex Telefónica, sí. actualmente Movistar. Te confieso que fue lo primero que yo vi de vos, y es algo realmente increíble. O sea, me gustaría que me contaras un poco la génesis y también lo que provocó esto, tanto en vos como en el público. Y acá en este momento... ¿Esto de qué año es? Es el año 2013, 2014, por ahí. Uh-huh. Y hacía tiempo que no hacía cosas así en esa escala. Uh-huh. Había hecho, una cosa en Tecnópolis, con unas siluetas de unos trabajadores, así también en neón. Estaba un poco con el tema del neón, y surgió un poco la oportunidad de intervenir esta fachada. Ellos venían haciendo estas intervenciones, uh-huh, que las hacían por periodos, suponete, de 3-6 meses. Y bueno, me pidieron a mí un proyecto y trabajé con la idea de Hermes, que es el dios de la comunicación. Claro. Con esa síntesis, digamos, del pie con las alas. Porque son los pies alados. Claro, Hermes, es como el pie de Hermes alados, o Mercurio, como lo llaman los romanos, que es el dios un poco que transmite los mensajes de los dioses a los humanos. Bueno, es como ¿Y Mercurio no es también el del comercio? Ese también el dios de comercio, sí. Claro. Todo tiene que ver con el intercambio, básicamente. Ajá. El que va y lleva historias, también un poco los chismes, la comunicación, todo lo que tenga que ver con intercambio y comunicación. O sea, estaba perfecto para la ex Telefónica, actual Movistar. Sí. Y bueno, me gustó esta idea de hacer un dibujo así con mucho color, como saturando turquesa, uh-huh, y en un lugar así de la geografía de la plaza, donde justo como viene el tránsito, digamos, todo desemboca, ahí se ve. La gente que está en la plaza también tiene una escala, como son 11 metros, creo, de base, es decir, que es bastante grande, toma toda la fachada, y unos 6-7 metros de altura. ¿Y alguien alguna vez te comentó algo, la gente de la zona? Porque a mí me pareció realmente como que me cambió mucho el bocho, sí, ver eso, ¿no? Yo tenía miedo porque es muy luminoso, digamos, realmente es una obra como en un punto, por más que pueda ser es bastante invasiva, porque es muchísima luz. Claro. Porque no es, si bien hay una síntesis formal, hay mucha línea de las salas y qué sé yo. Y tenía, bueno, un poco que pasará con los vecinos, con tanto turquesa encima que se les viene a la cabeza. Pero no, por suerte, todos los comentarios que tuve fueron buenos, y de hecho Telefónica, perdón,
me pidió dejarla otro año, se fue como renovando, digamos. Y se quedó para siempre. Y se quedó para siempre. Finalmente la compraron y se quedó para siempre. Qué maravilla, porque acá, en esta toma, fíjate qué interesante, Hernán, está como vista más de lejos. Sí. Y ahí se ve, como la ve probablemente el tipo que viene caminando por la plaza o el coche que pasa por la calle Arenales, ¿no? Sí. Y la verdad que es una presencia, como vos decís, no, para mi modo de ver, nada invasiva, pero sí muy visible. Sí. O sea, y que te acompaña. Y en eso también quiero reflexionar un poco con vos sobre la idea del arte público, ¿no? Porque de alguna manera, y pasamos algunas imágenes que no nos detuvimos, pero después volveremos, que son en Miami, donde también hiciste cosas que ya me contarás, pero ¿qué pasa con el artista cuando la obra va dirigida a un destinatario masivo? O sea, como que la gente que la va a ver, vos no sabés quién va a ser. Así como dijimos que en el transporte público es un vínculo como muy social, también en la calle o en lugares como Malva Puertos, que está afuera. O sea, es otro... Y para mí es otro, digamos, lenguaje. En el caso de mi obra, capaz por esa síntesis o por esa, digamos, simplicidad, hace que también eso sea capaz más... tenga como una llegada directa. También el trabajar con la escala, eso también hace que las intervenciones también tengan una... ¿Y vos tenés devolución de la gente? Sí, de eso? sí. ¿Y qué te pasa con eso? ¿Qué sentís? Y sentís algo lindo porque en un punto estás como agregando un valor a una experiencia que tiene la gente en esos lugares digamos, por suerte las que me han llegado han sido lindas devoluciones o interesantes porque en realidad hay ahora, y eso lo sabés igual que yo, una tendencia en todas partes del mundo donde el espacio público se enriquece, se enaltece, cobra mucho más valor con la obra de arte, cosa que no es nueva, desde el arquero de burdel que tenemos acá en la Plaza Rubén Darío hasta, qué sé yo, las cosas que hay en Puerto Madero, o lo que vos hiciste para Carlos Rosso en Miami, o todas las cosas que se hacen para los lobbies de los edificios. Fíjate que yo acá en Buenos Aires he visto cosas de Valleplanas, de Berni, de Alonso, en edificios de los años 60, 70 que se ponían. Sí, y que se podrían hacer muchas más de las que se hacen. Por un momento creo que se dejó de hacer en la medida en que se hacían hasta esa época. Y eso está mal. Y eso está mal. Es un error, ¿no? Creo que hubo un tema de una regulación que antes a ciertos edificios de cierta dimensión para arriba se los obligaba a hacer algo en los paliers o alguna cosa que capaz que no era el gran artista, pero era una obra que estaba en un lugar que transitaban por lo menos los vecinos del edificio, se veía de la calle. Esa ley cambió, se derogó. Pero ahora hay una vuelta, yo creo que hay como un poco una vuelta, como decís vos, al paisaje intervenido con arte o el espacio público, buscarle una vuelta para que haya una intervención artística que se vincule con la gente. Creo que hay un poco una vuelta a eso, ¿no? A mí me parece, y lo hablé con varios desarrolladores, tal vez con el que más ha hecho para esto, que es Eduardo Costantini, que te acordás que él compró los Jeff Koons, Valerina y el otro para Oceana, que es un edificio en Miami, frente a Bar Harbor. Y yo creo que gastó mucho dinero. En su momento yo creo que gastó como $12 millones. Pero vos sabés que la repercusión que tuvo sobre el valor del metro cuadrado fue inmediata. Y eso lo sabe muy bien Carlos Rosso y lo sabe muy bien Jorge Pérez, porque ellos lo han hecho permanentemente, ¿no? Sí. Y yo creo que para el artista también es como una faceta, no sé, a mí me parece que mucho más generosa, porque tal vez el riesgo, porque como vos hablaste de que el tamaño,
cuando es una obra muy grande, es muy difícil de Sí, no lo podés maniobrar. controlar y no sabés eso, no sabés cómo, no tenés la posibilidad de deshacer cuando ya está instalado, o sea que Decime, vas o vas. Decime, Hernán, vas o vas, y vos también va para tu vida, vas o vas. Porque, ¿cómo es el paso de un hombre como vos, formado en la universidad, sociólogo, trabajando en una empresa, lo que fuere, el paso al arte? ¿Cómo se produce y qué pasa adentro? Y fue un proceso, no es que pasó de un día para otro. En un momento estaba cerca de terminar la facultad, que me había gustado mucho como formación, porque me interesaba la historia, la política, como todo lo que estudiaba me gustaba, pero no me proyectaba laboralmente trabajando con una consultora o asesorando a políticos o nada, como que no me veía haciendo mucha vida académica, el resto, como que me parecía que lo que de chico había como un poco incursionado, que era todo el arte, el dibujo, el estar conectado ¿Tenías con una todo eso. condición? Sí, tenía cierta destreza para eso, me gustaba también contar historias, como que sí, todo lo artístico es lo que más me llamaba. Después un poco tenía como un poco ese mandato familiar, de alguna forma de hacer como algo. En la universidad había de un colegio también de la UBA, bueno, como todo iba conduciendo hacia ese mundo. Y bueno, y empecé con nada, una cosa de yo querer empezar a dedicarme más a lo artístico, primero talleres, después cursos, después me fui a vivir un tiempo afuera, estudiar una cosa de dirección de arte, no me gustaba, después quería hacer obra. Empecé como a meterme y me fue llevando un poco el proceso mientras trabajaba de saco y corbata en una multinacional, la última etapa. Y me escapaba eso. para mis propias exposiciones o para hacer cosas, sí. Para estudiar, sí, como hacía una especie de doble vida durante varios años hasta que ya de hecho había mostrado en el Museo de Arte Moderno y seguía trabajando en la empresa. Claro. Me habían dado un premio Conex ya, y seguía trabajando en la empresa. Pero bueno, Increíble. en un momento dije... O sea, era el sí, clásico caso sí, de la doble vida. Sí. Qué increíble. Sí. Hasta que en un momento dije, bueno, me jubilo acá o me voy. Sentí que era el momento también de partir. Y Era el momento de hacer el salto, ¿no? Sí. Que es tan tuyo el salto. Sí, tal cual. Tiene mucho que ver con tu obra. Sí. Salta mucho. Sí. Qué bien, ¿eh? ¿Y cómo, digamos, en ese primer momento del cambio, tuviste, no sé, muestras de galería? Sí, justo... ¿Cómo te fue? Y justo tuve como un buen arranque, porque justo creo que apenas dejé, fue que me invitan a hacer la obra El Coloso en el Malva, que es la que marca un poco el inicio de esta serie de grandes figuras. Pásame otro, porque quiero ver si llegamos al Coloso. Que yo la tengo puesta, pero no está saliendo. Es un enorme... Bueno, después dejamos ahí porque después vamos a hablar de eso. Entonces, ¿te invitaron ahí? Sí, justo, sí, fue como medio, por lo que recuerdo, justo había dejado el trabajo y aparece la posibilidad de pensar un proyecto para ir para las intervenciones que se hacían en ese momento en el museo. Estaba Marcelo Pacheco de director y él fue el que me dijo de presentar un proyecto. Bueno, lo pensé bastante porque hasta que me apareció la idea de hacer, en un momento pensaba en varias figuras medianas. Ya había trabajado en el Museo de Arte Moderno, había hecho como una muestra con siluetas bastante grandes. Como que venía, como que nada pasa, digamos, todo de se un va momento para el claro, otro. yo creo que todo se va, en mi caso por lo menos hay procesos, a veces lentos, de maduración de las cosas, hasta que sí, cuando aparece y ahí no suelto, pero... y cuando aparece esto que estamos viendo... Porque no siempre aparecen también, como no, que sí. Cuando aparece esto que estamos viendo ahora, sí. ¿qué es? Y esto es un cambio. Poco condensa, sí. En un momento quise irme a vivir como un lugar un poco, vivía bastante en el centro. Siempre tuve como una especie de conexión fuerte con la naturaleza, o que la sentí desde muy chico. Y sentí que tenía que salir un poco del centro, tampoco es que me fui demasiado lejos. Pero tenés un jardín. Pero tengo jardín, sí, terraza, enredadera, plantas. Sí, que vos has ido además. Floripondios, sí. qué lindo.
y todo eso me daba mucho. Así como el lazo con los humanos te da una cosa, para mí el lazo, la posibilidad de la contemplación, del estar con animales, con plantas, con seres vivos, no humanos, pero también te transmiten algo, enseñanzas de los ciclos de la vida, belleza, situaciones de contacto también con uno, con otro ser vivo, que uno también se hace cargo y lo alimenta, la naturaleza, el viento, como cosas a las cuales no estamos capaz cotidianamente siempre en contacto. Sí, a mí una cosa que también me parece que es bastante impresionante con la naturaleza. Yo vivo frente a un parque, o sea que tengo muchos árboles y veo mucho los ciclos. Sí, los ¿Viste? ciclos Por ejemplo, del ahora tiempo. el plátano, que es un árbol enorme y verde, está casi marrón y ya está casi Sí, sin ya hojas. está casi sin hojas, claro, pelado. Y entonces es como uno siente como que ahí se registra el tiempo, ¿no? Sí. De otra manera, Sí, sí, sí. de una manera visible. Sí, sí. Y también quiero reflexionar con vos, y estamos con Hernán Marina, que, bueno, como vemos su obra deriva de básicamente una cosa muy escultórica y como de formalmente de mucha manifestación visual imponente a la pintura, que creo que está trabajando, por lo menos he visto varias cosas ahora. Hay algo, Hernán, que tiene que ver con la factura, que me gustaría detenerme un poco en eso. Tu obra tiene como una, yo no diría obsesión, pero como que se registra una preocupación por la factura, por la realización, Sí. por lo bien hecho. Sí, efectivamente es así. Es algo que me parece que es en las esculturas, precisamente con este lenguaje tan limpio y tan puro, la línea, lo despojado, lo sintético, me parece que el acabado es bastante fundamental en todo, qué sé yo, o en los neones, no sé, en todo lo que tenga que ver, bueno, eso ya tiene una terminación más industrial, pero en lo que en todas estas piezas me gusta, me parece que es parte de la idea, ¿no? Yo creo que parte del atractivo que tiene la obra, que es un poco lo que habíamos dicho antes, ¿no? O sea, cómo lograr el máximo de expresividad con el mínimo de Sí. recurso. Yo creo que Y a el veces, logro sí, está muy ligado sí, a eso. Y es lo que a veces más trabajo cuesta, las terminaciones, o sí, sobre todo cuando uno trabaja con realizadores, que entiendan el nivel que uno espera de terminación, que siempre es muy subjetivo. Hay gente que mira Claro. cosas que otro no mira, No, lo que pasa es que o que no pide o que requiere. En mi caso es bastante exigente, lo saben la gente que trabajó conmigo en cosas. estarán viendo y sabrán. Sí. Porque es interesante, porque viste que el arte contemporáneo tiene como las dos miradas. Las dos miradas, ¿no? sí, sí, sí. O sea, tiene la mirada de lo mal hecho, como deliberado, como la cosa Sí, sí, sin más terminar, expresionista o más... o sí. medio como si te dijera que tiene que ver con una impronta que de golpe se te ocurre y puede ser una rama con una media colgada, qué sé yo, cualquier cosa espontánea. Y me parece que está la otra parte y que creo que ahora hay como una especie de cambio. Sí, yo Lo creo que son estoy un poco observando. moda. Sí, puede ser. Hubo como una especie de capaz cuando yo empecé estaba más en boga el acabado industrial o lo más minimalista, conceptual. Ahora hubo como una especie de fuerte influencia del expresionismo y de todo esto que decís vos. Ahora hay como un poco una especie, creo, de momentos que están capaz. Son como ondas que van y vienen y que coexisten desde la historia del arte. Y para el artista, ¿eso cómo es? ¿Eso le modifica su deseo? ¿Lo acrecienta? ¿Lo hace dudar? ¿Cómo Yo creo funciona que si uno es más lo o que menos pasa alrededor? y funciona porque son oportunidades que claramente cuando el ojo está puesto en algo y no es lo que uno hace, obviamente te afecta, pues son como que... Pero bueno, uno tiene que ser un poco leal más o menos a lo que cree. es, a lo que cree y a lo que sostiene y qué sé yo. Consecuente No sé. con eso. Sí, yo creo que sí.
También puede haber, creo que tiene que ver un poco con la obra, el proceso de vida. Tampoco creo que el artista tenga que hacer siempre lo mismo porque hizo algo en un momento. Como a veces uno puede tener un quiebre en su vida o un cambio y pasar a buscar otra cosa. Claro, fíjate que te escucho y pienso, por ejemplo, ¿no? Pienso en artistas que pasaron de una cosa muy figurativa a la línea. Por eso, sí. A la cosa totalmente Yo creo que geométrica. mientras sea consecuente con la búsqueda del artista, es todo, me parece que es válido y sí. Y no hay que tampoco cargar al artista con que sostenga algo cuando él ya no lo puede sostener. Me parece que es algo que es estructural con uno. Y si eso uno le cuadra con uno, bienvenido. Yo creo que eso es fundamental, porque sí. en realidad... Es básicamente lo que vale la pena, lo importante, ¿no? Y yo veo artistas que me parecen, qué sé yo, me fascinan, como puede ser Kiefer, o los alemanes en general, que tienen un tránsito por sistemas pictóricos muy diversos, incorporando otros materiales. O sea que en realidad el camino... Claro, también me parece que es muy interesante hablar con una persona como vos, que ha vivido los dos mundos, porque vos sos un hombre de dos mundos, aunque uno lo hayas dejado atrás, pero vos estuviste en ese mundo. O sea, fuiste, como lo dijiste con tus palabras, una persona de saco y corbata. Sí. Y bueno, ¿y eso cómo es? ¿Cómo pasa? ¿Qué te pasa a vos adentro? Porque nosotros vemos la obra, pero sí. yo quiero saber lo que le pasa al artista. Y adentro me pasaba que no me gustaba nada el saco y la corbata. De hecho, hice mis primeras obras con las que empecé un poco a ingresar al sistema del arte. Eran todas unas especies de intervenciones que hacía sobre esos gráficos de los PowerPoint de los 90. Ah, me acuerdo, me encantaron sí. A mí. Fue la primera obra sí, tuya que vi. Claro, de hecho la primera obra que circuló fue esa. En sobre Rosario. Liderazgo, claro, creatividad y todos esos términos tan pomposos que siguen también en boga, que les cambian un poco el empowerment. Bueno, toda esa misma jerga que sigue dando vueltas. Ahora con influencers, o cambia un poco, antes eran empresas de capacitación. Bueno, todo ese mismo sistema, ayornado ahora a lo digital, pero bueno, que sigue circulando. Sí, a mí un poco me daba cosa. Curiosamente, cuando empecé a querer incursionar en el mercado, en el sistema del arte, me pasó también que veía que las jergas, que yo creía que era algo muy distinto, eran parecidos, porque también se hablaban de legitimación, estrategias de visibilidad, como las cosas que yo veía en el marketing de producto. También una estaban. cosa que me llamó la atención era que dije, hago todo este camino para terminar acá, seguir en el mismo marco. Es distinto igual, pero bueno, pero tiene mucho que ver, todos los mucha sistemas, afinidad. hay mucha afinidad y siempre donde hay un sistema armado de algo, siempre hay lógicas y cosas, bueno, un poco hay cierta lógica de poder y de circulación que está en todos lados. Más es allá del interesante lugar. porque fíjate que eso que vos estás diciendo, que es pura verdad, no siempre se dice. No siempre se dice porque el mundo del arte se asume como si fuera muy libre y muy fuera de reglas. Exacto, y está como medio idealizado, ¿no? Sí. Como que decimos, bueno, es un artista y como que hay un permiso para determinadas cosas, una libertad, y me parece como que se puede hacer cualquier cosa. Y en realidad yo creo que está muy regido por determinadas coordenadas que tienen mucho que ver con otros universos. Sí. O sea, en varias ahora frases tuyas has usado la palabra sistema del arte, que yo la uso siempre, cuando daba clases siempre la primera cosa que hablaba era el sistema del arte formado por el crítico, la galería, el museo, el coleccionista, por supuesto en primer lugar el artista, las ferias, las bienales, o sea que conforman ese universo donde el artista se mete en un engranaje, le guste o no. Y sí, es parte de eso, es un trabajador, sí.
O sea, digamos, si vos estás en una galería que le va bien, tenés más posibilidades de que te vaya bien. Sí, sí. Si estás en una galería que está perdida en el mapa, que no la ve nadie, es más difícil, ¿no? Sí. Tener muestras no es lo mismo que no tenerlas. Sí, sí, sí. O sea que en realidad está bien lo que vos decís. Hay mucha relación, solamente que la relación, en el caso del artista, está teñida de una cierta, como si te dijera, ingenuidad o como no querer asumirlo. Porque te voy a contar una cosa personal. Cuando yo empecé a escribir, que hablaba mucho de mercado, había mucha gente que le parecía espantoso. ¿Cómo una persona va a escribir de arte y hablar de plata? Y yo lo hacía porque era mi trabajo, porque me pagaban por eso, me las pagaban muy bien a las notas. Y tenían muchísimo éxito, porque curiosamente a la gente le encantaba. Sí, y poca gente lo decía. En un medio importante. Pero viste que es como dos mundos que tienen un contacto que normalmente el artista no está tan involucrado, porque por eso está el galerista, pero que de alguna manera lo toca. Sí, sí, el artista también sí trabaja con instituciones o te comisionan proyectos específicos para un lugar. Muchas cosas también las gestionás vos, con lo cual sí, es un trabajo activo, que no estás en un sistema y sos parte de eso y sí. Obviamente cambia, no es lo mismo que estar en una oficina y que te bajan donde vos tenés que agregarle valor a los dueños de la empresa. Pero bueno, el artista también en un punto está agregándole valor a la colección del coleccionista. Bueno, no me quiero poner en crítico, pero bueno, es así. No, me encanta porque estamos yendo como por el filo de la navaja, ¿viste? Sí. La delgada línea roja. Sí. Que separa un mundo de otro y que es muy pero hay delgada. artistas que están muy preocupados por sus valores de mercado de las obras, más que por su obra. Claro. Y decís, ¿está bueno? ¿Qué sé yo? Es una delgada línea. Es una delgada línea. Yo creo que sí, que hay tipos, se me ocurre a mí, ¿no? Como Jeff Koons, que vienen del mundo del marketing, que era un broker, que es un tipo muy ligado a la economía, que debe calcular perfectamente cada centímetro de obra cuánto vale, ¿viste? Se venden en millones de dólares. Pero lo que sí me parece, y que está bueno asumirlo y que poco se habla, que no es ingenuo, que el artista no puede ser un tipo que vive en el limbo. Hoy no vive en el limbo. A lo mejor Van Gogh vivía, no sé. No viví en la época de él. Pero me parece que esa idea del bohemio al margen. No, yo creo que sí sigue siendo. Una vez lo escuché de Yuyo Noé, que me gustó mucho, y lo vi así en Instagram al pasar, que decía que el artista es como sin sacándole la pretensión metafísica, pero como un espíritu que se manifiesta. Creo que eso sigue estando, como que el artista tiene una pulsión de capaz que es en un momento y no la tiene todo el tiempo, de decir algo y manifestar algo que tal vez conecte con el afuera o no. En el caso de los artistas que están participando de alguna escena, de alguna forma creo que sí, porque están ya siendo parte de algo que los involucra. Pero obviamente sí, hay relaciones y hay situaciones y estás en ese engranaje. Está muy bien lo que decís, porque a mí me parece que, digamos, cuando uno se para delante de una obra de arte, nada de esto que estamos diciendo importa. O sea, lo que importa es lo que a vos te pasa delante de la obra, lo que sentís, cuánto te llega, cuánto te comunica y cuánto te transforma. Porque mirar una obra de arte y encontrar ese switch que conectaste, te cambia. Entonces a mí me parece que eso es inamovible. Sí. No tiene nada que ver con todo lo demás. Lo demás existe y tiene que existir, porque es parte de la vida y el artista tiene que vivir y tiene que comer. Pero lo otro... Sí, por suerte, gracias a Dios, existe, o cada tanto a uno le pasa que ves una obra que te deslumbra, que no te pasa. ¿Y a vos qué te tampoco... deslumbra? A ver. Y Marina. Va cambiando. En arte, decís, sí, ¿qué te deslumbra? En las artes...
ya deslumbrar, como que eso, hay cosas que me gustan o que yo siento cierta identificación, capaz tiene que ver en la historia del arte con capaz en un momento fue el conceptualismo, o lo pop también, o lo minimalista también por esta cosa del acabado bien industrial, pero también la pintura metafísica italiana, o Morandi, así pintores como económicos también. Bueno, Morandi es mi favorito. Y con un clima así fuerte, pero también con cierta economía formal. Va por distintos, va claro, como circulando, y a veces uno está, cuando está, sobre todo cuando es más joven, se embala capaz con algo y está con una cosa. Ahora estoy, qué sé yo, me encantan esos pintores ingleses que pintan con colores plenos y muy así sintéticos, como que voy un poco también según donde yo estoy. Tipo como un David Hockney. Y Hockney también me parece, bueno, es una figura central. Veo cada vez que veo esa pileta y todos nos volvemos locos. Lo quiero para mí. Porque no querríamos tenerla siempre con nosotros. Condensa muchas cosas de lo que era Los Ángeles en ese momento, una especie de situación así gay, no explicitada, y sí, tiene muchas cosas que es la luz, cómo está pintada el agua, también cierta economía. Los colores plenos. Los colores plenos. Sí, bueno, Hockney es uno de así. Hockney me parece que tiene algo que te hace amarlo, ¿viste? Sí. Tiene algo como de entrega, como de... Sí, siguió pintando hasta los últimos, así con el iPad y haciendo cosas. Sí, andaba con el iPad por Francia, hizo una muestra en la colección del Museo Vuitton, increíble. Y ¿sabés qué me gusta? Que también me pasa mucho con tu obra, que hay algo como de gozoso. Sí. Hay algo como de disfrute, ¿viste? Sí. O sea, tanto esos clavadistas que vos haces, como el abrazo, que es una obra que me encanta, tienen una cosa como de gozo, de goce, sí, de pasarla bien. Sí, de pasarla bien y de deseo. El deseo en relación al cuerpo, en relación al contacto ese primario con la naturaleza, que para mí es muy gozoso, con las plantas, los animales. Para mí hay una cosa muy primaria, que es ese contacto con el propio deseo, ¿no? Sin lo cual... Claro. Que yo creo que eso es, en ese sentido, no sé si tenemos más imágenes, Leo, en ese sentido, a mí me parece que, por ejemplo, esto, que me encanta, que no sé si es reciente. Es bastante reciente, sí, 3 años era. Bueno, me parece que hay algo como muy, para mi modo de ver, muy Hockney acá, ¿eh? Sí. Como la cosa del color, como si te dijera el compromiso con que ese verde es verde, y el fondo es oscuro y la flor está en primer plano y no tiene artilugio, es como muy verdadero. Puede ser, sí. Es lo que vos querés hacer. Sí. Y limpio. Y es que es esa cosa de la flor, que tiene también como una cosa erótica cuando ves los pistilos así y la forma. Tenés razón. Para mí la naturaleza también, por lo menos como yo la vivo, tiene algo y sobre todo en esta muestra, de un erotismo, digamos, no obvio ni tampoco en el sentido literal, pero sí una cosa erótica en relación al contacto, en mi caso, con la naturaleza, ¿no? Me encanta. Y como se nos está acabando el tiempo, quiero que me cuentes de México. Bueno, México es una invitación para una muestra el año que viene en un museo muy lindo, que es un ex convento, iglesia, Santa Teresa. Que está en el Zócalo, en la zona del centro de México, a 3 cuadras de la catedral. Y nada, tiene salas imponentes de muchísima altura, también muy barrocas, así que estamos trabajando, voy a hacer para más o menos de acá a un año, con el director y el curador para ver el alcance de la propuesta, ¿no? Si llegamos a hacer algo antológico o intervención en site-specific o más desarrollado en relación a esto de la naturaleza. Estamos todavía buscándole
el cuerpo final, por suerte tenemos tiempo. Pero qué lindo tener esa oportunidad. Sí. Porque también te va a permitir a vos mirar tu obra en un recorrido, ¿no? Sí. Por lo de antológico, sea o no sea antológica, pero la vas a tener que mirar. Sí. Tu historia. Sí. Y además, en relación a lo que hablamos al principio, el tema del espacio, pues también al no ser una sala tradicional de cubo blanco, sino una construcción del 1600, o sea, del barroco español clásico, en su época de imperio y apogeo, con toda esa es un gran monumentalidad, también es un desafío. Y va a ser una imbricación con el espacio, con todo lo que veníamos hablando antes también. Bueno, vamos a tratar de ir a México a ver la muestra de Hernán Marina, que nos va a saludar porque se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Hernán. Ha sido un gran placer. Los esperamos en Santa Teresa, en el convento, dentro de un año, para la muestra de Hernán Marín en México. Yo a ustedes los espero el próximo jueves, acá, en Radio Cultura, con Leo Justi, para hacer Mejor Te Cuento. Y como les digo siempre, sean felices, o por lo menos traten. Un abrazo. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.